Señor. Bien, mis hermanos, hoy nos disponemos a concluir una serie que fue corta, fueron de 3 semanas nada más, sobre el rey que necesitamos, ¿verdad? El rey que necesita mi corazón y su corazón, ¿verdad? Y vamos a comenzar una nueva serie la semana que viene. Yo creo que nos va a... Por lo menos a mí me gustan todas, pero esta particularmente me gusta. Trata de Joshua, Josué. ¿Y a quién no le gusta este hombre de valor allá en el Antiguo Testamento, Josué? Así que vamos a estar hablando de Josué por unas cuantas semanas, con algunos intervalos, Día de las Madres, Día de los Padres, pero vamos a estar ahí en Josué. Así que ya les adelanto eso para que empiece a leer Josué. Y cuando estemos aquí conversando acerca de Josué, usted pueda saber exactamente lo que estamos diciendo, ¿verdad? Amén. Pero bien, vamos a concluir hoy entonces, ¿verdad? La serie El Rey que Necesitamos. Y si nosotros la primera semana hablamos acerca del corazón del rey, el corazón del rey, y vimos que el corazón del rey fue el domingo de Ramos o el domingo de Palmas, la entrada triunfal, como le llamemos, ¿verdad? Pero ahí vimos que nuestro rey tiene un corazón humilde, tiene un corazón compasivo y merece toda nuestra devoción y adoración. Y eso fue lo que estuvimos viendo esa semana a grandes rasgos. La segunda semana, que fue la semana pasada, donde estuvimos en el domingo de resurrección, hablamos de la evidencia de un rey glorioso. Y por supuesto, la evidencia más contundente de nuestro rey glorioso y victorioso es la tumba vacía. Y de eso hablamos nosotros la semana pasada allí. No debemos de olvidarnos de algo, que nuestro rey vive y vive para siempre. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el gozo de su presencia. El gozo de su presencia, o el gozo de la presencia del rey en tu vida y en mi vida. Y la semana pasada dijimos allí, siguiendo, ¿verdad?, el contexto de Lucas capítulo 24, que es donde vamos a estar hoy también. Dijimos que algunas mujeres habían llegado hasta el sepulcro y habían encontrado el sepulcro con la piedra removida y el sepulcro vacío, ¿cierto? Eso más o menos es parte del contexto de la semana pasada. Después ellas fueron, dieron aviso donde estaban los discípulos. Los discípulos, algunos de ellos específicamente, nos dice la Escritura que Pedro y Juan también llegaron al sepulcro. Uno de ellos llegó primero, no entró, después llegó el otro, y entonces entra y comprueban exactamente lo que las mujeres le habían dicho y se regresan a donde estaban los demás. Ahora, Lucas nos dice a nosotros que Pedro se regresó a su casa maravillado, ahí en el versículo 12. Bueno, en el original no dice que regresara a su casa, dice que se regresó. Eso está añadido allí. Juan, en el capítulo 20, versículo 10, dice que volvieron a los suyos. Y esa parte entiendo yo que es la correcta. Volvieron donde estaban ellos reunidos anteriormente. Todos los discípulos estaban reunidos en una casa. No hay ninguna contradicción con que dijera Lucas, que regresaba a la casa. Pues no necesariamente era la casa de Pedro. Porque usted sabe que Pedro vivía ¿dónde? En Capernaum, en Galilea. Él no vivía en Jerusalén. Así que no hay ninguna contradicción. Regresó a la casa donde estaban reunidos allí. Y Marcos nos dice en el capítulo 16, versículo 14, que se apareció a los 11 estando ellos sentados en la mesa, y allí él les reprochó la incredulidad de ellos, porque algunos de ellos no creían todavía, ¿verdad?, que esto había sucedido así. Ahora, ¿qué sucedió después? ¿Verdad? Estamos haciendo simplemente un recuerdo de la semana pasada a esta semana. ¿Qué sucedió después de este evento? Bueno, los discípulos regresan, cuentan a todos los demás
lo que habían visto, que no habían visto a Jesús en la tumba, que la tumba estaba vacía, que la piedra estaba removida. Recuérdense ustedes, culturalmente hablando, el testimonio de las mujeres antiguamente en esa época no era muy creíble. ¿Ok? Entonces van ellos dos, entonces los discípulos vienen y ahora comienzan a haber dudas, incertidumbres. ¿Qué pasó? Mientras ellos están contando esto a los discípulos que se quedaron en casa, allí en aquella casa, dos discípulos abandonan este lugar y se van a una aldea llamada Emaús. Y ellos van camino a Emaús y eso también está registrado ahí. Y entonces ellos van por ese camino, van conversando de las cosas y ahí de repente le aparece alguien caminando al lado de ellos. Tal vez venía a una distancia, se apuró, los alcanzó, ellos ni cuenta se dieron, pero aquel extraño comienza a hablar con ellos de las cosas que habían pasado en Jerusalén y ellos dicen, ¿serás tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado? Y ahí ellos comienzan a contarle a él, ¿verdad?, todas las cosas que habían pasado en Jerusalén. Y bueno, llegaron hasta la aldea llamada Emaús y él pretende como que se va a seguir de largo a la otra aldea, pero era parte de la hospitalidad oriental de que si alguien estaba contigo o llegaba allí al pueblo, no dejarlo andar de noche, sino darle hospitalidad, ¿verdad? Eso es parte de la cultura. Entonces le dice, no te vayas, quédate con nosotros y te vas mañana, ¿verdad? Y lo invitaron a quedarse en una de sus casas y allí lo empiezan a atender y cuando van a compartir la comida que ellos tenían, pues realmente ellos ven en la forma en que aquel individuo parte el pan, allí se les abre la mente, Jesucristo permite que ellos puedan ver y se dan cuenta, por supuesto, que es el Maestro. Esto pasó en ese día, en el día de la resurrección. Ellos inmediatamente Él desaparece de la vista de ellos allí, porque recuérdense que el Señor Jesucristo ahora, en este momento de la resurrección, tiene un cuerpo que no está limitado a las leyes físicas, no está limitado a ningún lugar. Entonces Él se desaparece del instante de ellos. Ellos de la emoción regresan para Jerusalén, vienen corriendo de regreso donde estaban los suyos reunidos y comienzan a decirle ellos también ahora el testimonio de lo que les había sucedido a ellos allí, mis queridos hermanos. Así que es en este ambiente de incredulidad de unos, dudas de algunos otros discípulos, de incertidumbres, ¿verdad? Y de otros que sí habían creído, es que Jesús se aparece en aquel cuarto, en aquella tarde, noche ya, estando las puertas cerradas. Y dice la palabra de Dios en el versículo 36 de Lucas 24, que es donde vamos a estar hoy. Así que está en pantalla, usted lo puede seguir, pero también lo puede ver en su Biblia. Dice, mientras ellos relataban estas cosas, por supuesto de las que estábamos hablando, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes, o paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y Él les dijo, ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no le creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le respondieron, ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Padre, bendiga su palabra leída, así como la exposición de la misma. Ayúdanos en esta hora, Señor, a exponer tu palabra tal y como está, Señor, y que tenga el efecto para lo cual usted hoy la ha enviado. En el nombre de Jesús. Amén. Esto sucede y él le dice, bueno, pero ¿qué está pasando con ustedes? Y él tiene que mostrar varias pruebas. ¿Y qué es lo que nos dice esto a nosotros hoy en día, mis hermanos? ¿Qué es lo que nos dice esto a nosotros? Bueno, que su presencia disipa nuestros temores. Sí,
Todos nosotros tenemos temores de una índole o de otra, en algún momento o en otro momento o en varios momentos. Pero todos nosotros atravesamos por eso. Temores de diferente grado, temores por diferentes situaciones en la vida. Ellos estaban atravesando por dudas, temores, inseguridades. Y Jesús llega y se pone en medio de ellos y le dice, paz a vosotros, shalom. Que dentro de parte del significado de la palabra shalom es tranquilidad. Solamente es paz, pero es tranquilidad. Y en otras palabras, cuando Él le dice allí, paz a vosotros, lo que está intentando decirle a ellos es, yo sé que tienen temor. Yo sé que tienen más preguntas que respuestas ahora mismo. Yo sé que no entienden todo ahora mismo. Yo sé que han sido unos días cargados de emociones difíciles de absorber, de entender, de manejar. Yo lo sé. Paz a vosotros ahora. Paz a vosotros. ¿Por qué? Porque si usted ve el versículo 37, usted ve el versículo 38, Jesús los ve ¿cómo? Los ve aterrorizados, los ve asustados, turbados y con dudas en su corazón. Una era las expresiones corporales que transmitían esto, pero otra era que Jesús podía ver su interior y vio dudas en sus corazones allí. Y Él les habla tratando, ¿de qué? De calmar sus temores, mostrándose Él tranquilo, con un saludo habitual, con un saludo de bendición. Paz a vosotros. Mire, cuando dice el salmista David, en el Salmo 116, 11, que cuando él se encontraba con temores, porque David era humano como tú y como yo igual, y en esas horas nocturnas de la noche, cuando un aullido de un perro puede estremecernos, cuando el sonido de un grillo entre las hojas secas suena enorme, ¿sí o no? Porque el oído de uno se afina tanto que uno lo escucha de todo. Y David era así, también igual que usted y que yo. Lo único que calmaba esos temores era la presencia de Dios. Y él dice allí en el Salmo 16, 11, dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. En las soledades, en las horas nocturnas, en las persecuciones, David había descubierto que en la presencia del Señor había plenitud de gozo. Y si una de las cosas que este primer punto que yo quiero compartir con usted en esta mañana, deseo que el Espíritu le transmita a usted y que quede con nosotros, es ese. Que en su presencia hay plenitud de gozo. Hay demasiado gozo. Hay un gozo que es ilimitado para calmar todas nuestras ansiedades, nuestras dudas, nuestros temores, nuestras incertidumbres, mis hermanos. Jesús los vio a ellos de esta manera. Había razones. Era bastante compleja la situación, difícil. Ellos lo habían visto colgado en una cruz. Ellos lo habían visto que había sido sepultado. Ahora asimilar este proceso tan rápido de aceptar su resurrección. Él delante de ellos, mira mis manos, mira mis pies. Lo que le está mostrando es, mira dónde me pusieron los clavos, mira. Es difícil, no es fácil. Pero una cosa que Jesús deseaba transmitirle a ellos, al igual que a usted y a mí, es que el gozo de su presencia nos ayuda a enfrentar lo que vendrá próximo en nuestra vida. El gozo de su presencia nos ayuda a enfrentar lo que vendrá próximamente en nuestras vidas, mis hermanos. ¿Y qué más hace Jesús aquí en este momento? Bueno, Jesús le ofrece evidencias de su gracia.
Él le ofrece evidencia de su gracia. Mira los versículos 39, 40, el 42 y el 43. ¿Qué es lo que hace Jesús aquí? Le dice, mira mis manos, mira mis pies. Y le muestra ¿qué? Le muestra las marcas de su martirio. No solamente le muestra las marcas de su martirio, sino que pide comida para comer, para mostrarles a ellos que su resurrección es una resurrección corporal. No es es un espíritu, como él mismo trata de corregirlos a ellos por el temor que ellos tienen. Como muchas de las teorías o doctrinas que salieron después y que todavía algunas de ellas perduran, que a Jesús no resucitó corporalmente, sino que los discípulos suponieron ver a su espíritu. ¿Y eso es para qué? Eso es para realmente, hermano, decir que Jesús no resucitó corporalmente. Y si Jesús no resucitó corporalmente, tampoco nosotros resucitaremos corporalmente. Esa es una de las teorías que corrieron en el primer siglo y que todavía aquellos detractores de la fe que quieren minimizar allí la divinidad del Señor Jesucristo, todavía eso sigue andando hoy en día. Él no resucitó. Él no resucitó, dicen algunos de ellos. Pero Jesús viene en este momento y corrige eso con ellos. Él le dice, no, yo soy. Mira. Y no solo le dice, mira, después más adelante invita a Tomás a que ven y toca, mete la mano para que veas. Para que veas que no es un holograma, que tú puedes pasar la mano y no hay nada ahí. Sino que aquí hay carne y hueso. Aquí hay carne y hueso. ¿Ven? Pero una cosa sí es cierta, lo que dice el versículo 41. El versículo 41 nos dice a nosotros que el gozo de su presencia los paralizó. Los asombró tanto que no sabían cómo reaccionar, cómo responder. Y yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero en ocasiones cuando el Señor visita tu vida de una manera especial, eso no sucede constantemente ni todo el tiempo, pero hay momentos en tu vida espiritual que usted ha estado clamando a Él, que usted ha estado intercediendo, usted ha estado en un momento de intimidad con Él y Él se ha manifestado en tu vida. Hermano, usted se queda ahí lo mejor que hay es lo que yo he escuchado y también mi experiencia es disfrutar el momento. Disfruta el momento. Porque si nos ponemos a hacer como Pedro, tratar de hacer enramada y tratar de cortar la revelación de Él y la administración que Él está haciendo a tu vida y a mi vida en ese momento, perdemos el disfrutar su presencia. Pedro cortó eso allí en el monte de la transfiguración, donde Jesús estaba develando su gloria y hubiera develado más si no es que Pedro sale, ¿quieres que hagamos estas enramadas? Y aquí los discípulos estaban paralizados, aterrorizados por la presencia del Señor Jesucristo en sus vidas, hermanos. Antes que podamos experimentar el gozo de su presencia, es menester que primero Él calme nuestros temores, las tormentas interiores y que nos dé paz. Sí. Cuando están allí esas tormentas, esas incertidumbres, esas cosas que voy a hacer ahora, ¿cómo vamos a solucionar esto? Y vamos delante de Él, buscando su rostro, buscando su dirección. Allí Él comienza a ministrar nuestra vida, a calmar esos temores, a recordarnos quién es Él, quiénes somos nosotros, qué es lo que Él ha hecho por usted y por mí, quién tiene el control de este mundo y de tu vida y de mi vida. Él empieza a recordarnos esto y comienza a invadirnos a nosotros una calma, una paz. Y una vez que entonces Él nos da esa paz, podemos experimentar el gozo de su presencia. Por eso Él llega delante de ellos en el versículo anterior, le dice, paz a vosotros.
para que puedas experimentar entonces el gozo de mi presencia, es importante que entonces primero disfrutes de la paz. Jesús más antes se lo había dicho a ellos, pero como era tanta información, eso pasa como a veces con un sermón aquí, que hay tanta información que uno quiere dar, o un estudio bíblico, y uno quiere vertir tanta información que es difícil poder absorberla toda. Es muy difícil. Uno solamente va a retener algunas cosas, no va a poder retener todo lo otro. Gracias a Dios que tenemos a Dios el Espíritu Santo, que aquello que se nos olvida Él nos pueda recordar allí, ¿verdad? Para el momento oportuno. Pero Jesús le había dicho tantas cosas, y dentro de esas tantas cosas que le había dicho, Él dicho esto en Juan capítulo 16, versículo 22. Y Él le dijo, también a vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. O sea, en otras palabras, ellos se entristecieron cuando Jesús les dijo que iba a ser crucificado, que iba a irse, que todo lo que le iban a hacer, y ellos se entristecieron por esto. Pero Jesús les dijo, pero os volveré a ver. Y cuando los vuelva a ver, su corazón se llenará de gozo, y ese gozo que tendrán por mi resurrección jamás se les quitará, porque tendrán la evidencia de que yo soy el que soy. Yo soy el Mesías, y que ustedes escogieron la buena parte de seguirme y de servirme. Él se los había dicho antes, pero claro, como usted y como a mí, se nos olvidan estas cosas. Se nos olvidan estas cosas. Imagínense, hermano, un niño pequeño, tal vez muchos de los que están aquí han atravesado esta experiencia como padre, que en medio de la noche por una pesadilla comienza a gritar y está allí, llora que te llora y grita y diciendo que hay monstruos en la habitación, o que esto, que lo otro, una pesadilla, un sueño, y tiene allí un grito tremendo y tan alto que lo despierta usted en el cuarto del lado. Y usted sale corriendo a ver qué pasó y llega al cuarto, prende allí la luz, lo abraza al niño o la niña, e inmediatamente solo quedan los ozollos del llanto. Pero comienza a calmarse y el terror desaparece, ¿verdad? El terror desaparece y comienza a calmarse. ¿Qué pasó aquí, hermano, en esa ilustración? Bueno, la habitación sigue siendo la misma. Los muebles siguen estando, los muebles que parecían que eran monstruos y que estaban allí por la sombra o la oscuridad, siguen siendo los mismos muebles, el mismo lugar, sigue siendo de noche. Lo único diferente es que se prendió la luz y vino el padre o la madre y abrazó a ese niño en su pecho y le transmitió allí seguridad y paz. Eso es lo único que cambió. La noche sigue siendo noche y el cuarto sigue siendo el mismo cuarto. ¿Cuál sería la aplicación para nosotros con relación a esto? Su presencia real y viva es el antídoto que necesita nuestra vida para el pánico y la desesperanza. Su presencia real y viva. Por eso cuando Él llega al cuarto aquel le dice, paz a vosotros. Él viene a disipar esos miedos. Dos cosas que te puedo decir aquí de estos primeros versículos. Cuando Cristo nos hable, escuchémoslo. Escuchémoslo. Podemos confiar en su presencia. Podemos y debemos confiar en su presencia, mis hermanos. Déjame decirte algo más aquí. Su presencia clarifica el propósito y la visión de nuestras vidas. Mira lo que dicen los versículos 44 al 49. Dice allí, después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes,
que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y aquí viene el versículo 45, un versículo especial, porque dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. ¿Qué es lo que hace Jesús aquí? Jesús trata de traerle a la memoria lo que antes le había dicho y de conectar las cosas del Antiguo Testamento, las escrituras del Antiguo Testamento, los salmos, los profetas, lo que él mismo le había dicho anteriormente, conectarlo todo ahora con la resurrección y lo que ellos estaban viviendo. Y la encomienda que él les estaba pidiendo a ellos, mis hermanos. Realmente el miedo paraliza y no nos deja ver las cosas tal y como son. El miedo paraliza y no nos deja ver las cosas tal y como son, hermano. Cuidémonos de eso. Cuidémonos de eso. Pero el versículo 45 dice que le abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. La semana pasada comentamos acerca de eso, ¿se recuerda? Les compartí que el versículo de Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas hay vida. Y eso es así, hermano. Eso es así. Jesús permite que las Escrituras penetren la mente y el corazón para que puedan conectar las profecías del Antiguo Testamento con su ministerio y su persona. Hermano, tratar de encontrar o tratar de entender la vida, o no solamente la vida, sino las Escrituras como tal, sin la revelación de Dios, el Espíritu Santo, en tu vida y en las Escrituras, hermano, es como tratar de armar un rompecabezas de 1000 piezas sin la foto original. Aquí todos seguramente en algún momento han visto un rompecabezas. Especialmente de aquellos que llevan bastante relieve allí, y si son de la naturaleza, peor. Donde todas las fichas se parecen. Y te dicen, aquí está 1000 piezas, ármame este rompecabezas. Sin la foto, sin la carátula de la caja. Yo lo primero que hago cuando tengo los rompecabezas, esos hermanos, y por eso es que le llaman rompecabezas. Bueno, nosotros decimos rompecabezas, pero no sé en otro lugar cómo le llaman. ¿Ah? Bueno, no, pero en nuestros países latinos, no sé. Porque de verdad que le rompe la cabeza a uno. Pero yo lo primero que hago es que cojo las 4 esquinas. ¿Sí o no? Es lo primero que se encuentra. Usted busca las 4 esquinas. Ya después de ir para allá, sin foto, va a estar difícil. Va a estar difícil, mis hermanos, poderlo armar. Pero ¿sabe? Jesús en este versículo 45 dice que cuando Jesús le abre el entendimiento, cuando Jesús abre la mente de ellos. Fíjense, recuérdense cuando iban aquellos 2 discípulos camino de Emaús. Él también tuvo que abrirle. Cuando Jesús abre el entendimiento de tu corazón y de tu mente, es como que te está mostrando la foto. Para que puedas ver el puzzle, el rompecabezas y entonces armarlo. Sin que Él se revele. Muy difícil. Por eso es que para mucha gente la palabra, como ella misma dice, es locura. Pero para nosotros es vida. Para nosotros es vida. ¿Te das cuenta? Así que en ese momento todo hace clic.
las profecías, las revelaciones del Antiguo Testamento, lo que los salmos dicen, todo hace clic en nuestras vidas, hermanos. Ese momento de iluminación de Dios, el Espíritu Santo, produce un gozo liberador en nuestras vidas. Dice, ¿por qué? Porque comienza entonces a venir esa paz, ese gozo, esa intimidad con Él, a conocerlo mejor. Y Él se va revelando más y más a tu vida y a mi vida por medio de la Escritura, mis hermanos. Las Escrituras, por supuesto, confirman los hechos. ¿Por qué? Porque el gozo ahora estará basado en la verdad y no solo en las emociones. Cuando Él abre, porque sí, es verdad que las emociones, somos seres emocionales y las emociones son parte de nuestra entrega, de nuestra convicción, de nuestro servicio. Cuando recibimos a Cristo, también las emociones están ahí presentes. Yo no digo que no, porque son parte de nuestra vida. Pero ya su convicción, mi aceptación, mi fe no estará solamente basada en una emoción que puede ser pasajera, dependiendo de las circunstancias, pero estará basada en la verdad, porque Él me lo ha revelado en su palabra. En su palabra estará basado. Jeremías 15:16 dice en el Antiguo Testamento, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Hermano, usted y yo como creyentes no somos jueces ni fiscales acusadores enviados al mundo para acusar, para señalar, para juzgar. Usted y yo como creyentes en Cristo somos lo que Jesucristo dice aquí. Somos testigos de Él. Él le dice aquí, ahora vosotros me sois testigos de estas cosas. ¿De qué cosa? De que he resucitado, de que he vencido a la muerte. Que soy yo el que estuve con ustedes antes, sigo siendo el mismo y ahora yo os envío a ustedes a ser mis testigos. Testificar no es algo que nosotros hacemos para el Señor. Es algo que Él hace a través de nosotros para su gloria. Para su gloria. Dos aplicaciones más de este punto, hermano. Confiemos en el testimonio de las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas han pasado la prueba del tiempo y han pasado también la prueba de sus detractores. El tiempo no ha podido eliminarlas, no ha podido menguarlas, destruirlas, y mucho menos sus detractores han intentado torcerla, desviarla, cambiarla, eso es cierto. Quemarla como pasó miles de años atrás, sí. O miles de centenarios atrás, no de años. Donde persiguieron a los cristianos. Aquellos que tuvieran Biblias tenían que arrojarlas, quitárselas y fueron quemadas públicamente. ¿Por qué? ¿Por qué hoy en día no le permiten, de eso que habló el hermano Andrés, se trata, Secret Church, iglesia secreta? Porque en muchos de estos países, especialmente países musulmanes o países comunistas, radicales, no permiten la copia de la palabra de Dios circule libremente. ¿Por qué? Porque en ella encontramos nosotros todo lo que el hombre necesita. No es para armar una revolución, no es para rebelarse en contra del gobierno, no. Es para que el hombre sea verdaderamente libre y pueda hacer la paz con Dios. Y pueda hacer la paz con Dios, mis hermanos. Segundo, proclamemos el Evangelio de Jesús, porque nuestras vidas son el testimonio de que Él realmente ha resucitado, no solamente de aquellos discípulos, sino nuestras vidas testifican de un Cristo resucitado. Porque si Cristo no resucitó, entonces en vano, dice el apóstol Pablo, es nuestra esperanza. ¿Quién cambió mi vida y tu vida?
¿Quién cambió? ¿Fui yo porque por mi propio esfuerzo? ¿Fui yo porque tengo una buena autoestima? ¿Fui yo mismo que cambié mi vida porque me hice una sujeción mental allí? No, no. Alguien de afuera cambió mi vida. Y no fue un currículo, no fue un programa. Fue una persona y se llama Jesucristo. Entonces usted y yo somos testigos también de la resurrección del Señor Jesucristo, porque Él se ha manifestado en tu vida y en mi vida y ha obrado cambios en tu vida y en mi vida. Él le dice allí a los discípulos que vayan y testifiquen de estas cosas, mis hermanos. Y déjame decirle un aspecto más de esta porción, o de la última porción, que es del 49 al 53. Su presencia empodera al creyente. O sea, su presencia disipa los temores, definitivamente. Su presencia clarifica la visión, el propósito que Él tiene para tu vida y para mi vida, pero su presencia también empodera al creyente. Dice los versículos 49 al 53, dice, por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. Algo que ya Él había prometido anteriormente en San Juan, capítulo 17. Ya Él había prometido esto. Os conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Consolador. Él lo había prometido. Dice, por tanto yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. Pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Eso pasó el día de Pentecostés, a los 50 días después de su resurrección. Allí pasó esto y se cumplió la palabra tal como la dijo el Señor Jesucristo. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad, hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Recuérdense que detrás de la falda del monte de los Olivos está Betania. ¿Recuerda cuando Él se acercaba, que mandó a buscar el burrito? ¿Se recuerdan? El pollino. Pues era que estaba allí en Betania y Betsabé estaba al frente. Eso estaba al otro lado del monte. Dice, y yéndose para allí los bendijo. Y dice, y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Dos cosas más que su presencia nos da. Muchas, pero dos que podemos nosotros decir aquí. Su presencia nos da el poder para vivir la vida que agrada a Dios. Sin su presencia va a ser difícil que nosotros le agrademos. Por más que lo intentemos con nuestras fuerzas, no vamos a poder. Pero con su presencia vamos a poder vencer la carne. Vamos a poder vencer allí el mundo con sus deseos que quiere meternos tantas cosas de diferentes maneras. Vamos a poder vencer al enemigo porque Él está ya derrotado. Él está derrotado, pero es con su presencia. No son nuestras fuerzas, nuestras habilidades. No, es su presencia en nosotros. Fíjense, hermano, el contraste. Yo quisiera que usted, después en casa, usted lo lea de nuevo esto y note esto, hermano. Estos discípulos mismos que ahora van con gozo, con gran gozo, dice aquí Lucas, de regreso a Jerusalén, y que van para el templo todos los días alabando a Dios, y que después de esto comienzan las persecuciones, según nos va a contar el propio Lucas en el libro de los Hechos. Pero estos mismos discípulos que ahora van para atrás gozosos, hacía unas cuantas horas estaban ¿qué? Aterrorizados, paralizados, con incertidumbre, con miedos. Y ahora van gozosos para atrás, tranquilos, calmados. ¿Qué pasó? ¿Qué les cambió? El abrazo del Padre.
que disipó todo temor en el cuarto. ¿Por qué? Porque la situación sigue la misma en Jerusalén. La misma. Pero cambió eso. Cambió su presencia, mis hermanos. Así que esas dos cosas, el poder para vivir la vida que agrada a Dios y gozo en medio de cualquier circunstancia. El poder de su presencia empodera al creyente para que pueda tener gozo en cualquier circunstancia. Y es difícil, pero no imposible. Es difícil en la carne tener gozo en medio de una enfermedad como muchos de ustedes ahora mismo están atravesando. O por medio tener gozo aún con la pérdida de un ser querido. Es dificilísimo eso. Eso solamente se puede lograr cuando el Espíritu de Dios está en ti y te ayuda a vencer y te ayuda a pasar por eso. Es lo único. Cuando hay situaciones difíciles en la familia, situaciones difíciles en la economía, situaciones difíciles en los matrimonios, con la crianza de los hijos, etcétera, etcétera. Es dificilísimo, yo te diría que imposible en la carne. Por más recursos que tengas, económicos, contactos, no importa, you name it. Pero es posible con el único y suficiente recurso de Dios, el Espíritu Santo, de Jesucristo en tu vida y en mi vida. Es posible. Él te empodera para que aquello que es un imposible, usted pueda navegar. Déjame decirle, hermano, que la promesa de Dios de estar con ellos hasta el fin del mundo, como para usted y para mí, la promesa de Dios no es que todo va a salir bien. La promesa de Dios no es que te voy a facilitar todas las cosas y que te voy a cumplir todos los deseos y las peticiones de tu corazón. No, no, no. La promesa de Dios es que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Él. Que no nos va a dejar, que nos va a sostener en medio de las circunstancias. ¿Para qué? Para que no pierdas el gozo, no pierdas esa paz que Él te da y nos da, mis hermanos. Es interesante ver esa paradoja de la presencia de Jesús. Sí. Ahora Él se va físicamente delante de sus ojos. Ellos lo ven ascender al cielo. Y ellos se van gozosos ahora. Antes se habían ido tristes, pero ahora se van gozosos, porque ahora entendían quién Él era realmente. Ahora entendían ellos. Tal vez usted y yo hoy no lo vemos físicamente en este lugar. Ellos lo vieron físicamente en aquel lugar con las puertas cerradas. Él se apareció en medio de ellos. Y Él disipó esos temores. Y usted y yo tal vez hoy no lo vemos aquí físicamente, pero la promesa sigue vigente. Él está aquí. La promesa sigue vigente porque entonces Dios estaría mintiendo y Dios no es hombre para que mienta. Él está aquí en medio de nosotros ahora mismo, mis hermanos. Tal vez hay áreas de tu vida que están dominadas por el miedo, por la confusión, por la tristeza. Yo te exhorto en el nombre de Jesús hoy que invites a ese Cristo resucitado que estamos hablando, que estamos testificando, que Él testificó, que venga y entre, que entre en esa habitación de tu vida que mantienes todavía cerrada. Déjalo que entre. Déjalo que entre
y haga la obra que solamente Él sabe y puede hacer, mi hermano. Porque Él puede traer paz. Porque Él puede llenarte de su gozo. Porque Él puede abrir el entendimiento y llenar tu corazón de gran gozo. Y eso solamente lo puede explicar su presencia sobrenatural en nuestras vidas. Primera de Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Tal vez no lo vemos físicamente como aquellos discípulos lo vieron, pero su presencia está aquí. Él ha prometido estar en medio de su pueblo cuando dos o más se reúnen en su nombre. Él ha prometido estar allí, hermanos. Sí, Él está aquí. Y Él es capaz y suficiente para disipar cualquier temor de tu vida. Pero tienes que dejarlo entrar. Debes de dejarlo entrar, mis hermanos. Las despedidas son difíciles. Ninguna despedida es fácil. Las despedidas son difíciles. Pero tienen sus diferencias. Tienen sus diferencias. No es lo mismo una despedida en un cementerio que una despedida en un aeropuerto. ¿Verdad? No es lo mismo. No. En el cementerio hay llanto. ¿Por qué? Por la separación. Porque sabemos que es una separación permanente. Estoy hablando en contexto general, no me refiero ahora mismo a creyentes. ¿Ok? Déjame hacer esa salvedad. Porque es una separación permanente de desesperanza, de luto. Pero la tristeza y el llanto del aeropuerto es por una separación temporal. Porque sabes que la persona va de viaje, pero nuestra esperanza es de que va a regresar y la vamos a volver a ver. ¿Amén? ¿Ve? Bueno, déjame decirle que la ascensión de Jesús no fue un funeral. No fue un funeral. Fue una despedida victoriosa de un rey glorioso que fue a ocupar su trono que le pertenece por derecho propio y que va a regresar por su iglesia. Sepa eso, hermano. Sepa usted eso, hermano. Y eso fue lo que le produjo gran gozo y alegría a los discípulos que fueron capaces de regresar a Jerusalén e ir a adorar al templo todos los días, no solamente adorar, sino que fueron capaces, este gozo y esta visión que ellos tuvieron, los mantuvo y los sostuvo para aún dar su vida sin titubear por aquel Señor Jesucristo al cual vieron ascender a los cielos, que le prometió que regresaría una vez más. Esa es la promesa que usted y yo tenemos también. No solamente fue para ellos, también es para usted y para mí. Así que, permítame resumirlo, estas tres cositas. Su presencia produce gozo, no importa la circunstancia. Su presencia produce gozo, no importa las circunstancias. Su presencia da propósito y clarifica nuestra visión. Tal vez estemos allí que, bueno, ¿cuál es mi propósito? No sé cuál es la dirección que el Señor quiere. Involúcrate con Él, en la palabra, en la meditación, en la oración, en la intimidad con Él, para que tú veas que te va a clarificar la visión y el propósito para ti. Estoy convencido de eso. Su presencia empodera al creyente, ¿para qué? Para ser un testigo fiel de Él. Para ser un testigo fiel de Él. Termino con esta meditación que dice: el gozo de su presencia viene de pasar tiempo con Él.
el gozo de su presencia. Usted quiere tener ese gozo de la presencia de Cristo en su vida, invierta tiempo con Él. Esto no quiere decir que tiene que estar en la iglesia 24 horas. No, porque es que Dios está en todo lugar. ¿Sí o no? Ya estar en la iglesia todo el tiempo sería una religiosidad. No, eso no es lo que está buscando Dios. Lo que Dios está buscando es una relación personal. Una relación personal con nosotros. Y usted la puede tener en el trabajo, cuando va guiando, cuando está en una reunión, cuando está en el patio, cuando está cocinando, cuando está en la casa, cuando está en el gym, cuando está en cualquier lugar, cuando está de vacaciones. Eso es lo que Él está buscando. ¿Te das cuenta? Entonces, mis amados hermanos, busque su presencia para que pueda disfrutar de ese gozo sin importar la circunstancia. Invierta tiempo con Él. ¿Sabe? Su gozo es ilimitado. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más tiempo usted invierta con Él, tiempo de calidad, más gozo tendrá de su presencia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos en esta tarde. Te damos gloria y te damos honra, Señor. Gracias porque no nos dejaste huérfanos. Porque usted prometió enviar al Espíritu Santo, la promesa del Padre, y esa promesa llegó. Llegó el día de Pentecostés y hasta el día de hoy sigue aquí con cada creyente, Señor. Esa promesa es la que nos sostiene a nosotros.